Dicen los monjes antiguos que las ruinas de Roma aún susurran cuando sopla el viento desde el Tíber. Yo, cronista de un tiempo que el polvo ha querido olvidar, he caminado entre sus columnas derrumbadas, he tocado sus piedras frías, y juro que las he oído hablar, no con palabras humanas, sino con un murmullo que nace del mármol y del recuerdo. Es el lamento de un imperio que confundió la eternidad con la dominación, y que en su afán por conquistar el mundo, terminó conquistándose a sí mismo en la oscuridad. A primera vista, Roma parece inmortal. Sus templos, aunque en ruinas, conservan una majestuosidad que abruma. Sus caminos aún cruzan montañas y desiertos. Sus leyes se estudian como si hubieran sido escritas por dioses. Los historiadores la llaman madre de la civilización, cuna del derecho y del orden. Pero entre los pergaminos donde se canta su gloria, hay otros, ocultos, rotos, manchados de sangre, donde se revela su verdadero rostro. Porque bajo la piedra tallada y los laureles dorados se esconde el hedor del miedo, de la esclavitud, del exterminio convertido en arte. Roma no fue solo un ejército, fue una idea. Una máquina tan perfecta que podía hacer del horror una virtud, del castigo una lección y de la muerte un espectáculo. En su senado se decidían guerras como si se planearan ceremonias religiosas. Los senadores vestían de blanco mientras firmaban el destino de pueblos enteros. Los generales ofrecían sacrificios antes de cada campaña, no a los dioses del cielo, sino al Dios invisible del poder. Y los legionarios, disciplinados hasta la locura, obedecían sin preguntar, marchando al compás del tambor que marcaba el ritmo de la historia. Los poetas la llamaron Madre del Mundo. Pero, ¿qué madre devora a sus hijos para mantener su trono? Desde Cartago hasta Britania, desde Alejandría hasta Judea, su sombra se extendía con la precisión de una guadaña. Detrás de cada victoria, había ríos de sangre. Detrás de cada estatua, huesos. Los pueblos conquistados fueron convertidos en ejemplos, sus ciudades en advertencias. Roma no conquistaba para gobernar, conquistaba para enseñar el precio del desafío. Y sin embargo, lo más inquietante es que Roma no se creía malvada. Sus senadores hablaban de orden, sus juristas de justicia, sus cronistas de paz romana. Pero aquella paz tenía el sabor del hierro fundido y el olor de la carne quemada. Era la calma de los cementerios, el silencio impuesto por el miedo. Porque en su corazón, Roma era una bestia disfrazada de mármol. Sabía promulgar leyes con una mano y firmar condenas con la otra. He visto los restos del Coliseo al atardecer, cuando el sol sangra entre los arcos. Allí, donde hoy los turistas ríen, el suelo aún recuerda la sangre de los que murieron para divertir a una multitud. Gladiadores, esclavos, cristianos, todos ellos sacrificados en nombre del espectáculo. Roma convertía la muerte en entretenimiento, y al hacerlo, perdía un pedazo de su alma. Pero el pueblo aplaudía, porque el horror, cuando se repite lo suficiente, acaba pareciendo normal. Esa fue la verdadera genialidad romana. No solo dominar los cuerpos, sino las conciencias. Enseñar a los hombres a aceptar la crueldad como parte del orden, a llamar paz a la sumisión, gloria al saqueo, civilización al exterminio. Roma no conquistó el mundo con espadas, sino con ideas, y esas ideas sobrevivieron incluso a su caída. Hoy, mientras la historia la sigue venerando, yo escribo desde el polvo de sus ruinas para revelar lo que los mármoles callan, no el rostro de los emperadores que hicieron tallar sus nombres en piedra, sino el de los inocentes que ardieron para sostener su gloria. Porque Roma, la llamada ciudad eterna, no murió por el paso del tiempo, sino por el peso de sus propios pecados. Su grandeza fue su maldición, un fuego que la consumió desde dentro. Cuando camino por sus foros abandonados, siento que cada piedra respira, que bajo mis pies duerme una advertencia. Ningún poder, por inmenso que parezca, escapa al juicio del tiempo.
Roma creyó que su imperio era infinito, pero los imperios que nacen del miedo están condenados a morir en el silencio. ¿Y tú, viajero del presente, que escuchas mi voz entre los ecos del pasado? Te invito a mirar conmigo dentro del abismo, porque el verdadero imperio de Roma no fue su territorio, sino su legado, la capacidad humana de destruir sin piedad y hacerlo parecer justicia. Recuerdo aquel día como si el cielo mismo hubiera decidido apartar la mirada. Era el año 146 a.C. Frente a mí, Cartago ardía. No era una ciudad cualquiera. Había sido la joya del Mediterráneo, el corazón del comercio, la cuna de marineros, filósofos y artesanos. Pero para Roma, su mera existencia era una ofensa. Durante años, los senadores repitieron una sola frase como una plegaria maldita: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Y así fue. El asedio duró 3 años. Detrás de los muros, 500,000 de almas aguardaban el final, rodeadas por legiones que no conocían la compasión. El hambre se volvió un enemigo invisible. Las madres cocían hierbas podridas para engañar a sus hijos. El agua, mezclada con sangre y enfermedad, corrompía hasta las oraciones. Cada amanecer traía un nuevo cortejo de muertos, arrastrados por las calles como si la ciudad misma los expulsara para aliviar su dolor. Cuando las murallas finalmente cayeron, el rugido de Roma no fue el de una victoria, sino el de una ejecución. Escipión Emiliano, nieto del gran Escipión el africano, dio la orden que selló el destino de todo un pueblo: que nadie quede con vida. Y los legionarios obedecieron con la frialdad de un ritual. Casa por casa, calle por calle, los soldados avanzaron, matando a hombres, mujeres, ancianos y niños. La sangre corría por los canales como un nuevo río, un río de silencio y horror. Yo vi a los sacerdotes cartagineses siendo arrastrados de sus templos, sus cuerpos desgarrados mientras los dioses que servían eran arrojados al fuego. Las mujeres embarazadas fueron degolladas junto a sus hijos aún por nacer. Los viejos, incapaces de huir, eran golpeados hasta que sus huesos crujían como ramas secas. No hubo piedad, porque Roma no creía en la piedad, creía en el ejemplo. El mensaje debía ser claro para el mundo. Resistir a Roma era resistir al destino. Durante 6 días y 6 noches, el humo cubrió el cielo. Los gritos se confundían con el crujir de los muros que se derrumbaban. Y cuando el último ciudadano cayó, Roma no se detuvo. Durante 11 días más, los ingenieros imperiales demolieron lo que quedaba. Cada piedra fue arrancada con método, cada templo reducido a polvo. Las bibliotecas ardieron, los manuscritos se deshicieron como hojas secas en las llamas. Aquello no fue una victoria militar, fue un borrado calculado de la memoria. 50,000 sobrevivientes fueron encadenados y vendidos como esclavos. Los romanos los llamaron deditici, los rendidos sin derechos, los que podían ser muertos por sus amos sin juicio ni culpa. Ni siquiera la tierra se salvó. Los sacerdotes romanos realizaron un rito de maldición sobre las ruinas. Invocaron a los dioses para que nadie volviera jamás a habitar aquel suelo. Algunos dicen que es mito, que no hubo sal ni conjuro. Pero yo estuve allí, y juro por mi alma que el aire olía a hierro y a muerte, como si el suelo hubiera sido sellado por la ira de los cielos. Cuando el último humo se disipó, donde antes se alzaban torres y mercados, solo quedó un campo vacío, una llanura de ceniza. Roma había cumplido su palabra. Cartago ya no existía, y en su lugar nació algo más oscuro: la idea de que destruir una civilización podía considerarse una obra de gloria. Esa fue la verdadera herencia de Cartago, el precedente de un imperio que convirtió la exterminación en política de Estado. Roma había aprendido que matar a un pueblo no solo elimina su cuerpo, sino también su memoria. Y mientras el viento sopla sobre las ruinas, aún hoy parece repetir las palabras del Senado: Cartago delenda est. Aquel mismo año,
mientras el humo de Cartago aún ennegrecía el horizonte del Mediterráneo. Otra ciudad cayó bajo la sombra del águila romana. Su nombre era Corinto, la joya de Grecia, la perla de los filósofos y de los artistas. Roma, ebria de poder, decidió que un solo holocausto no bastaba. Debía haber dos, para que el mundo entero comprendiera que la voluntad del imperio no tenía límites. Corinto no era una fortaleza militar, sino un santuario del pensamiento. Allí, en sus calles de mármol, resonaban los ecos de Sócrates y de Homero. Sus talleres creaban estatuas que parecían respirar, y sus bibliotecas albergaban manuscritos que contenían la esencia de la sabiduría helénica. Pero para Roma, aquel esplendor era una amenaza. Grecia era la madre del espíritu libre, y Roma no toleraba hijos que pensaran demasiado. El general Lucio Mumio recibió la orden: destruir Corinto hasta sus cimientos. Lo que siguió no fue una guerra, sino una ejecución ritual. Los soldados marcharon por la ciudad con antorchas en una mano y espadas en la otra. Las mujeres se aferraban a los bustos de los dioses. Los ancianos recitaban versos de Eurípides. Los niños lloraban entre columnas que pronto serían polvo. Y entonces, el fuego. Un fuego que devoró la historia, el arte y la belleza. Recuerdo el olor del bronce fundido, de los papiros ardiendo en la noche. Las llamas se alzaban más alto que los templos, y las sombras de los soldados bailaban como demonios sobre los muros. Las esculturas de los dioses fueron destruidas a martillazos. Los cuadros griegos usados como tableros de juego. Los libros convertidos en antorchas. La civilización que enseñó al mundo a pensar fue reducida a cenizas por quienes solo sabían obedecer. Roma no solo destruyó cuerpos, destruyó símbolos. Cada pintura quemada, cada estatua rota, cada rollo de pergamino ardiendo era una victoria sobre la memoria. El saqueo fue tan metódico que parecía obra de ingenieros, no de soldados. Las piezas de arte más valiosas fueron enviadas a Roma para adornar los palacios de los mismos hombres que habían ordenado su destrucción. Las demás fueron arrojadas al fuego o usadas como juguetes por legionarios ebrios de triunfo. Cuando todo terminó, los pocos sobrevivientes fueron encadenados, los hombres ejecutados, las mujeres y los niños vendidos como esclavos. Los templos se convirtieron en establos, los teatros en ruinas. Luego vino el último acto. Los sacerdotes romanos declararon el suelo de Corinto maldito, para que ningún griego osara reconstruirla jamás. Esa noche, desde lo alto del Acrocorinto, observé el resplandor que teñía el cielo del color de la sangre. Grecia, la maestra del mundo, se convertía en esclava de su propio alumno. Roma había aprendido de ella el arte, la filosofía y la retórica, pero solo para destruirlas con mayor elegancia. Y así, mientras las llamas consumían los restos de la ciudad, comprendí la verdad más amarga de todas. Los imperios no temen a los ejércitos enemigos, sino a las ideas que pueden sobrevivirlos. Corinto no fue destruida por sus murallas, sino por su sabiduría. Y Roma, al borrar su luz, encendió para siempre la oscuridad en la historia de la humanidad. Había pasado apenas un siglo desde la caída de Corinto, cuando Roma encontró un nuevo enemigo que le sirviera de sacrificio. Esta vez no era una ciudad, sino un continente entero, la Galia. Allí, entre bosques inmensos y ríos como serpientes de plata, vivían pueblos libres que desconocían el miedo a los imperios. Pero Julio César, gobernador de Roma y aspirante a Dios, decidió que esos hombres debían ser reducidos al silencio. Lo que siguió no fue una conquista, fue un exterminio. César marchó al norte con legiones tan disciplinadas que parecían máquinas. Llevaban estandartes dorados y ojos vacíos. Decía que iba en nombre del orden, pero su verdadero propósito era otro: riqueza, gloria y poder. En su propia pluma, escribió, sin vergüenza, que mató a más de 1 millón de galos y esclavizó a otro 1 millón. No lo ocultó, lo celebró,
Para él, cada cadáver era una línea más en su futuro libro de historia. Los galos resistieron con bravura. Eran pueblos de guerreros, druidas y aldeanos que creían en los dioses del bosque. Pero contra las máquinas de guerra romanas, su valor fue inútil. César no buscaba vencerlos, buscaba borrarlos del mapa. Las aldeas fueron incendiadas, los campos quemados, los templos profanados. Donde antes había canto y cosecha, solo quedaron cenizas y huesos. Recuerdo los nombres que aún resuenan en mis manuscritos: helvecios, eburones, carnutes, pueblos enteros que desaparecieron de la faz de la tierra. En Avaricum, una ciudad de 40,000 almas, César rechazó toda rendición. «Que sirvan de ejemplo», dijo. Y durante 3 días, sus soldados masacraron a cada habitante, desde los niños que se escondían en los pozos hasta los ancianos que rezaban mirando el cielo. Solo 800 personas sobrevivieron y César las dejó vivir para que contaran lo que habían visto. Así, el miedo haría el trabajo que la espada ya había comenzado. Los templos druidas fueron derribados, los sabios ejecutados. Roma sabía que para dominar a un pueblo, debía matar primero su espíritu. Las piedras sagradas fueron arrancadas del suelo, los bosques quemados. En cada tronco ardía una oración interrumpida. Los prisioneros eran mutilados, sus manos cortadas antes de morir, sus cuerpos expuestos como advertencia. El terror se convirtió en una herramienta tan precisa como las legiones, pero el horror de la Galia no terminó con la sangre. Comenzó una nueva forma de esclavitud. Familias enteras fueron subastadas como ganado. Los mercados de Roma rebosaban de cuerpos encadenados, marcados con fuego. Los niños galos aprendieron el latín con lágrimas y látigos. La Galia fue despojada no solo de su libertad, sino de su memoria. César regresó a Roma entre aplausos, cargado de oro y trofeos, mientras los senadores lo aclamaban como Salvador. Nadie habló de los muertos, ni de los pueblos borrados. En el foro, su triunfo fue celebrado con desfiles y banquetes, y mientras el vino corría, el eco de los gritos galos aún resonaba en los bosques del norte. Yo lo vi, en sueños o en recuerdos, los ríos teñidos de rojo, los campos vacíos, los dioses celtas convertidos en polvo, y comprendí que el verdadero poder no se mide por las leyes o los templos, sino por la capacidad de un hombre de destruir un mundo y aún ser llamado héroe. Así, Roma descubrió su arma más peligrosa: la gloria. Porque mientras los imperios celebren la matanza como virtud, la humanidad seguirá repitiendo el nombre de César con admiración, y no con horror. En los anales del tiempo, hay una noche que ningún escriba pudo describir sin lágrimas. Fue el ocaso del saber, el día en que el fuego se devoró a sí mismo, la caída de Alejandría. Yo, que había leído en sus alas la voz de los sabios antiguos, aún sueño con aquel instante en que la humanidad se volvió huérfana de su memoria. Alejandría no era una ciudad, sino un milagro. Allí, bajo el sol de Egipto, se alzaba la gran biblioteca, donde dormían más de 700,000 rollos de papiro. En sus estantes reposaban los pensamientos de Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, los secretos de las estrellas, del cuerpo humano y del alma. Era el faro del mundo, y su luz alcanzaba hasta las costas más lejanas. Pero Roma no soportaba otra llama que no fuera la suya. Cuando Octavio, el heredero de César, llegó a Egipto tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra, trajo consigo no solo legiones, sino la sentencia de muerte de una era. Alejandría debía arrodillarse. Y cuando la ciudad resistió, la espada romana se desenvainó con frialdad sacerdotal. Lo que siguió no fue una batalla, sino una purificación por el fuego. Las tropas entraron por el puerto y avanzaron como una plaga. Los templos fueron saqueados, los sabios ejecutados, las escuelas arrasadas. En la biblioteca, los soldados encendieron antorchas con los pergaminos que contenían siglos de pensamiento. Vi a un legionario reír mientras usaba un tratado de astronomía como yesca para calentar su lanza.
El humo olía a tinta, a cuero y a eternidad. Los rollos ardían con un crepitar que parecía llanto. En pocas horas desaparecieron los mapas del cielo, los cálculos de los antiguos, las fórmulas del universo. La humanidad perdió su memoria y ni siquiera lo comprendió. Roma había vencido al enemigo más temido de todos, el conocimiento. Las llamas se reflejaban en el mar como si el océano mismo llorara. Los eruditos fueron asesinados en sus propios laboratorios, los médicos colgados junto a sus manuscritos, los instrumentos de los astrónomos, astrolabios, esferas, compases, fueron fundidos para fabricar espadas. Así, el pensamiento se transformó en hierro y la sabiduría en arma. Octavio ordenó que todo lo que no pudiera ser trasladado a Roma fuera destruido. Los templos egipcios, los observatorios, los jardines sagrados. Nada sobrevivió. Cleopatra, la última reina, fue obligada a morir para que su tierra dejara de tener rostro. Egipto se convirtió en provincia, y el Nilo, en una cadena líquida que alimentaba al imperio. Yo aún recuerdo el sonido del fuego devorando el aire. En esa noche, el mundo olvidó cómo mirar las estrellas. Durante siglos, el hombre caminó en tinieblas, buscando entre ruinas el eco de una sabiduría perdida. Dicen los sabios de mi tiempo que cada vez que un libro se quema, un espíritu se apaga. Si eso es cierto, entonces aquella noche en Alejandría murieron más almas que en todas las guerras del mundo. Y el silencio que siguió fue tan profundo que aún hoy se puede oír si uno escucha entre las páginas vacías de la historia. Dicen que en las tierras frías del norte, donde la niebla cubre los campos y los robles guardan secretos antiguos, una mujer se levantó contra el imperio más poderoso del mundo. Su nombre era Boudica, reina de los Icenos, y su voz resonó como un trueno entre los bosques de Britania. Era madre, era viuda y era fuego. Roma había ultrajado a su familia, violado a sus hijas y despojado a su pueblo. Juró vengarse. Por un breve instante, los dioses parecieron escucharla. Las tribus se unieron bajo su estandarte, y las águilas romanas temblaron. Boudica arrasó ciudades, destruyó templos imperiales y humilló a las legiones. Londres, aún joven entonces, ardió como una antorcha. Pero Roma no olvida, ni perdona. Y la venganza del imperio fue más cruel que cualquier castigo divino. El gobernador Cayo Suetonio Paulino, hombre de piedra y cálculo, juró borrar a Britania de la memoria. Reunió sus legiones, y en el campo de Watling Street, el destino selló su sentencia. La batalla fue breve, sangrienta, inevitable. Cuando cayó el estandarte de Boudica, la furia romana se desató sin límite. Los soldados persiguieron a los que huían. No distinguieron entre guerreros y niños, entre madres y ancianos. Las crónicas dicen que el suelo se tiñó de rojo por leguas y que los cuervos no pudieron devorar tantos cuerpos. 8 decenas de miles de britanos fueron masacrados. Roma no luchaba ya por la victoria, sino por el terror. Las aldeas fueron quemadas, los cultivos destruidos. Los sacerdotes druidas, guardianes de la antigua fe, fueron crucificados en los árboles sagrados. Los bosques, donde los britanos adoraban a sus dioses, ardieron hasta el último tronco. El humo ascendía al cielo como si los mismos dioses fueran llevados al exilio. Roma quería algo más que someter. Quería borrar el alma de un pueblo. Los pocos sobrevivientes fueron esclavizados. Las mujeres convertidas en botín, los niños vendidos en los mercados del sur. Las ruinas de los templos druidas se transformaron en altares dedicados a Marte y Júpiter, como si la fe romana pudiera sustituir el llanto de una nación. Boudica, la reina rebelde, desapareció. Algunos dicen que se envenenó para no caer en manos del enemigo. Otros, que su espíritu sigue cabalgando bajo la niebla, buscando justicia que nunca llegó. Yo, testigo del polvo de los siglos, sé que Britania no murió aquel día. Su grito quedó suspendido en el aire, entre el rugido del mar y el murmullo del viento.
pero Roma la cubrió con silencio como hace con todos sus enemigos, un silencio más eficaz que la espada. Y así, mientras los soldados regresaban triunfales a sus campamentos, el imperio creyó haber vencido. Pero lo que realmente conquistó fue la condena eterna de la historia. Porque quien mata a un pueblo entero para mantener su poder, se convierte en esclavo de su propia crueldad. En los días del emperador Adriano, cuando Roma ya se creía eterna, surgió una rebelión que pondría a prueba los límites de su crueldad. Fue en las tierras sagradas de Judea, donde hombres, mujeres y niños vivían bajo la promesa de un Dios único, no de un César. Allí nació la esperanza de un líder, Simón Bar Kokhba, al que su pueblo llamó Hijo de la Estrella. Pero Roma no veía en él un salvador, sino una sombra que debía ser borrada. La revuelta comenzó como un susurro y se transformó en incendio. Aldeas enteras se alzaron contra el yugo del imperio. Los rebeldes luchaban con el fervor de quienes no temen la muerte, porque sabían que la esclavitud es un infierno más largo. Durante 3 años resistieron, ocultos en cuevas, túneles y fortalezas. Pero Adriano no era César ni Escipión, era un arquitecto del exterminio. Y su respuesta no fue la guerra, sino el silencio sistemático del alma. Envió a su general más despiadado, Sexto Julio Severo, con una orden que resonó en las crónicas como una condena divina. No basta con vencerlos, deben dejar de existir. Lo que siguió fue una caza humana. Las legiones sellaron cuevas donde familias enteras se refugiaban, dejando morir a los civiles sin aire ni agua. Las ciudades fueron arrasadas, los campos quemados. Más de 500,000 cuerpos quedaron tendidos bajo el sol y el polvo del desierto se tiñó de rojo durante generaciones. Pero lo que distingue a Adriano de otros verdugos no fue la cantidad de muertos, sino la precisión con que eliminó la identidad. Renombró las ciudades. Jerusalén se convirtió en Aelia Capitolina. Prohibió la lengua hebrea, destruyó los templos y quemó los rollos sagrados. Quien rezaba, moría. Quien enseñaba la ley, era crucificado. No se trataba de matar cuerpos, sino de apagar la memoria. Los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos, esparcidos por los mercados del Mediterráneo. Se les prohibió conservar sus nombres, sus oraciones, sus costumbres. Adriano creyó que, al borrar las palabras, borraría también el espíritu. Pero los hombres de Judea llevaban sus plegarias en el corazón, y ni la espada romana pudo arrancarlas. Durante años, las ruinas del templo quedaron en silencio. El viento que soplaba entre las piedras sonaba como un llanto antiguo. Y en ese silencio nació una lección que pocos entendieron. Cuando un imperio intenta destruir un alma, acaba destruyéndose a sí mismo. Porque Adriano construyó murallas, pero lo que realmente levantó fue un sepulcro. No solo para un pueblo, sino para la idea de humanidad. Desde entonces, los sabios dicen que hay 2 tipos de muerte: la del cuerpo y la del recuerdo. Y Roma, con su orgullo de hierro, eligió matar ambas. He visto muchas formas de morir, pero ninguna tan perfecta en su crueldad como las que inventó Roma. Su poder no se sostenía solo en la espada, sino en el miedo. Y su símbolo más temido no fue el águila ni el laurel, sino la cruz. Después de la rebelión de Espartaco, cuando miles de esclavos soñaron con libertad, Roma les enseñó el precio del desafío. 6,000 cuerpos fueron clavados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta las puertas de la ciudad eterna. 6,000 gritos, 6,000 sombras colgando bajo el sol. Era una carretera de muerte, un camino hecho para que todos comprendieran el mensaje. Así muere quien olvida su lugar. Los romanos llamaban a aquello justicia, pero era un espectáculo. Las cruces se alzaban como columnas del infierno. Los cuerpos se pudrían lentamente. Los cuervos arrancaban los ojos de los moribundos, y el hedor se mezclaba con el incienso de los templos. No se trataba de castigo, sino de pedagogía, enseñar a través del horror.
Cada crucifixión era planeada con la precisión de una ceremonia. Los ingenieros construían las cruces, los centuriones calculaban la distancia entre una víctima y otra, los escribas anotaban nombres y edades. Era un acto administrativo, no de pasión. En los archivos del imperio, el dolor era una estadística. Y cuando el enemigo no era externo, sino interno, Roma aplicaba otra forma de terror, la decimatio. Si una legión mostraba cobardía o desobediencia, el castigo era elegir 1 de cada 10 soldados al azar, y los 9 restantes debían matarlo a golpes. Así, el miedo se convertía en ley, y la obediencia en religión. Ningún dios antiguo habría imaginado ritual más eficaz. Los soldados lloraban mientras golpeaban a sus hermanos, pero sabían que si se negaban, ocuparían su lugar. De ese modo, Roma logró lo imposible, que los hombres amaran su propia cadena. He caminado por la Vía Apia cuando el sol se ponía, y aún parece que el aire conserva sus gemidos. Aquellas cruces ya no existen, pero su sombra sigue viva en cada trono que se levanta sobre el sufrimiento de otros. Roma descubrió que no hay arma más duradera que el miedo. Y cuando el terror se convierte en costumbre, el alma deja de distinguir entre justicia y barbarie. Entonces el imperio ya no necesita enemigos, porque su mayor víctima es sí mismo. Si la espada romana mataba cuerpos, la mentira romana mataba almas. Y ninguna mentira fue tan infame como la que selló el destino de los lusitanos, los hijos de las montañas del oeste, hombres libres que conocían los caminos del viento y el arte de la guerra. Durante años resistieron, golpeando y huyendo, burlando a legiones enteras entre los valles de Hispania. Pero Roma envió contra ellos a un hombre sin honor, Servio Sulpicio Galba. Galba comprendió que no podía vencerlos en combate. Decidió, entonces, vencerlos con engaño. Fingió compasión. Envió mensajeros proclamando la paz, prometiendo tierras y amnistía a quienes depusieran las armas. Roma no desea vuestra destrucción, decía, sino vuestra amistad. Y los lusitanos, agotados por el hambre y el cansancio, creyeron. Vinieron con sus familias, con sus niños, con sus ancianos. Dejaron sus espadas a los pies de los estandartes romanos, esperando clemencia. Yo estaba allí entre la multitud. Cuando los censores comenzaron a anotar nombres, todo parecía un ritual de esperanza, pero era el inventario de una matanza. Cuando los últimos guerreros entregaron sus armas, Galba dio la orden. Las legiones cerraron el círculo. Los gritos comenzaron antes que las espadas descendieran. No hubo lucha, solo degüello. 3 grandes grupos, 3 campos de sangre. 30,000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en una sola jornada. Las madres murieron abrazando a sus hijos. Los ancianos cayeron de rodillas sin comprender la traición. El suelo se volvió barro rojo. Roma lo llamó pacificación. El aire olía a hierro y ceniza cuando el sol cayó. Los pocos que escaparon fueron cazados y vendidos como esclavos, dispersados por el Mediterráneo. Roma se enriqueció con la carne de aquellos que creyó amigos. Y Galba, el traidor, regresó a Roma esperando gloria, pero hasta el Senado se estremeció ante su crimen. Porque ni siquiera entre los verdugos del imperio hubo uno más vil que él. Mató no por necesidad, sino por cálculo, no en guerra, sino en tregua, no por odio, sino por conveniencia. Y así los lusitanos desaparecieron, no derrotados en batalla, sino engañados por la palabra más peligrosa del mundo: paz. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero hay heridas que ni los siglos pueden cerrar. Roma cayó, sus templos se derrumbaron, y sus emperadores se convirtieron en polvo, pero su sombra sigue caminando entre nosotros. La vemos en cada ciudad que erige monumentos a la gloria, en cada ejército que justifica sus crímenes como necesidad, en cada hombre que confunde el poder con la virtud. Porque Roma no murió, cambió de rostro. Yo he recorrido las ruinas del imperio, desde Cartago hasta Britania, y en cada piedra he oído el mismo susurro:
Esto fue justicia. Así justificaron el exterminio, la esclavitud, el fuego. Así se convencieron de que matar era civilizar. Roma no inventó la barbarie, solo la organizó. Convirtió la violencia en ley, el miedo en método, la dominación en arte. Su legado no fue el derecho ni las calzadas, sino la idea de que el fin puede santificar cualquier medio. Y lo más terrible de todo es que el mundo aprendió esa lección. Cada imperio que vino después llevó en su alma un pedazo del alma romana. Cuando los conquistadores quemaron templos en América, cuando los inquisidores levantaron hogueras, cuando las guerras modernas transformaron las ciudades en cementerios, la voz de Roma seguía dictando sentencia desde su trono invisible. Los sabios de mi tiempo dicen que la historia sirve para recordar. Yo creo que sirve para reconocernos. Porque quien mira a Roma con horror no debe hacerlo desde la distancia, sino desde el espejo. Su crueldad no fue excepción, fue advertencia. Los mismos cimientos que levantaron sus acueductos sirvieron también para sostener sus patíbulos. En su orden habitaba el caos, en su grandeza la deshumanización. Tal vez por eso seguimos fascinados con ella. Amamos sus monumentos, pero olvidamos sus gritos. Admiramos sus legiones, pero ignoramos sus víctimas. Celebramos su ley, pero callamos su injusticia. Nos gusta pensar que somos distintos, pero cada vez que el poder mata en nombre del progreso, Roma resucita. Yo he contado su historia no para condenarla, sino para recordarnos lo que somos capaces de hacer cuando olvidamos el valor de una sola vida, porque en cada civilización duerme una Roma, esperando volver a despertar. Ahora te pregunto a ti, viajero del tiempo, que has escuchado estas palabras. ¿Crees que la humanidad ha aprendido algo de su pasado? ¿O seguimos adorando los mismos ídolos de piedra, sacrificando a los débiles en nombre de la gloria? Déjame tu pensamiento en los comentarios, porque la historia de Roma no terminó. Mientras haya quienes justifiquen la violencia, su imperio sigue vivo.